Yo te invito a que vamos a orar. Dios me enseñó hace mucho tiempo algo. Pon tu mano derecha en tu corazón y pon tu mano izquierda en tu oído derecho. Así. ¿Ves cómo te estás abrazando? Dile, Padre, háblame, porque te escucho. Otra vez, dile, Padre, háblame, porque te escucho. Espíritu Santo, reconozco tu presencia en este lugar y te doy las gracias porque eres bueno y eres fiel. Gracias porque hasta aquí nos ha traído tu fidelidad. Revélate a cada corazón, Espíritu Santo, este es tu tiempo. Nada fuera, sino por la obra consumada en Cristo que tenemos a ti. Gracias por estar aquí. En el nombre de Jesús, establece tu trono en cada corazón, pero también en cada mente, Padre, que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, Señor, mi Dios, y que podamos contemplar tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos inquebrantables hay aquí? ¿Estamos contentos? Hace más de 40 años que este ministerio se sostiene. ¿Usted sabe que estamos celebrando aquí? La fidelidad de Dios para la vida de mis pastores. Hace 23 años que la Casa Fe y Gracia está funcionando como Casa Fe y Gracia. Ayer decía Isaías, de los cuales nosotros tenemos 15 aquí, para la gloria de Dios. Y yo quiero hablar de 3 cosas que el Espíritu me mostraba cuando mi pastora nos dio esta cita de inquebrantable. Wow, yo creo que todos nos pusimos a escudriñar, ¿verdad? Todos a ver de dónde proviene esa palabra, qué significa esa palabra. Y Dios me mostraba algo. Si ustedes se fijan, una de las cosas más maravillosas de la Casa Fe y Gracia es la revelación del Espíritu Santo. Y cada mensaje ha conectado con el otro. Ahorita yo estaba escuchando a Isabel y dije, wow. Mi pastor me enseñó algo y me dijo esto: usted debe de entender, mi hija, que las emociones y el evangelio no se llevan. Claro que vamos a sentir emociones en nuestra carne, ¿verdad? Pero imagínese usted, si hoy está triste, no va a predicar. Si hoy no se siente bien, no va a venir a la iglesia. Y es importante que las situaciones no gobiernen en nosotros, sino el Espíritu que mora en nosotros. Amén. Hoy quiero hablar de algo y les digo que todo estaba conectando. Hice mi tarea y estuve escuchando. Yo tengo, para la gloria de Dios, memoria fotográfica. Entonces todo lo que veo y escucho se queda grabado en mi mente, porque Dios es bueno. Vamos al libro de Hechos en el capítulo 10, en el verso 38, y dice así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Me impacta mucho esa cita, porque si yo te pregunto en este momento, ¿quién eres tú? ¿Qué me responderías? ¿Quién eres tú? Dios me reveló hace mucho esto. Yo soy una hija de Dios, pero con poder. Dice que Dios depositó el Espíritu Santo sobre Jesús y por eso Él pudo hacer lo que hizo. ¿Y quién está en ti? El Espíritu Santo está en ti, con todo el poder, ¿verdad? Porque ¿de qué serviría que fuéramos hijos muy bien formaditos, con un carácter sin poder? De nada. También hay gente que quiere tener el poder, pero no quiere ser edificada en el carácter. Y eso es un problema. Yo soy un testigo fiel de que Dios usa hasta un burro. Yo empecé a desarrollarme en poder, pero no tenía carácter. Y eso me trajo muchos problemas.
Y Dios ha ido poco a poco modificando. A mí me gusta ser neta y yo te pido que te relajes porque lo auténtico es lo mejor. Todos estamos esperando recibir algo de parte de Dios. Y te voy a decir algo, en esta casa yo aprendí que la mejor, no gasto, inversión que yo puedo hacer en tiempo y en economía es estar en lugares como este recibiendo de Dios. Si tú te compras una Biblia de estudio, eso no es un gasto, es una inversión. Empieza a derribar conceptos que tienes en tu mente. Y yo te aseguro, lo sé porque lo sé y donde quiera te lo firmo, que cualquier cosa que tú hayas hecho por venir aquí, aún a mis hermanos que están sirviendo, Dios lo tiene en cuenta. Y nada quedará delante de Él sin recompensa. Yo soy testigo fiel de eso. Donde quieras te lo firmo, ante notario te lo firmo. Cuando tú haces las cosas de corazón para Dios, nada quedará sin recompensa. Hace días estuve en un desayuno de pastoras en León. Dios nos ha dado la gracia de contactar con gente hermosa, con hijos de Dios genuinos. Y sabes, me pasó algo. Quiero abrir mi corazón y decírtelo, porque mucho hablamos que somos un cuerpo de Cristo y hablamos de la unidad. Pero ¿sabes qué es triste? Ver cómo hablamos de algo que no vivimos. Entonces, recuerdo que ya habían planeado el desayuno de pastoras para una fecha y yo no estaba en la ciudad. Y una de ellas me habló, la que planeaba el desayuno, y me dijo, ¿sabes qué, Pati? Pospusimos el desayuno porque queremos que estés. Y yo, muchas gracias. ¿Cuándo puedes? Pues tal día. Y este miércoles fue por fin ese desayuno. Y terminando el desayuno, se para la organizadora y me dice, queremos que tú ores por nosotras. Y empecé a orar por lo que el Espíritu Santo me revelaba. Y Dios me revelaba que había gente que estaba deprimida. Había pastoras que estaban sirviendo deprimidas y oprimidas. Y yo empecé a orar y las hermanas empezaron a liberarse y empezaron a llorar y empezaron a decir que ellas tenían una necesidad por esto. Dios ministró, Espíritu Santo consoló. Y entonces, cuando yo voy y me siento a mi lugar, vi cómo cambiaron sus rostros. Pero ¿qué creen? Se levantó una pastora, agarró una cita bíblica y empezó a orar y dijo, yo quiero orar por esto. Tú no puedes estar deprimida porque Dios está contigo. Y hagan de cuenta que todo lo que estaba diciendo era así como de tumbando la oración que yo había hecho, ¿no? Entonces, gracias a Dios ya me estuvo formando mi carácter, me costó trabajo. Mire, Dios nos asemeja como una vasija de barro porque Él nos va moldeando, ¿verdad? Pero como ministros somos vasijas de oro para usos de honra. Eso dice la palabra. Entonces, yo me quedé callada, sentada, no hablé nada. Después se levanta otra pastora y derriba la oración que la otra acababa de hacer. Entonces, yo estaba en mi lugar preguntando al Espíritu Santo, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento se descontroló? ¿Se volvió esto una competencia o qué? ¿Verdad? Y Dios me dijo algo. Y me dijo, observa bien. En su oración tratan de glorificarme, pero están exaltando la doctrina que ellas tienen. A veces nos creemos tan dueños de la verdad, como si lo que yo sé es lo único que existe. Cuando recién yo estaba en el Evangelio, la persona que me trajo aquí era el líder de la célula. Entonces llegaron los mormones a tocarme la puerta y yo los recibí. Yo tenía como 3 meses viniendo aquí a la iglesia. Entonces me dijo, no, pues te venimos a hablar de Jesús. Y yo, sí, dijo mi hijo, ¿qué quiere saber? ¿Verdad? Entonces estábamos platicando y me empezaron a decir, mira, es que Jesús esto, que Jesús aquello, que Jesús el otro. Y yo le dije, me parece muy bien, pero porque la Escritura dice esto. Total, yo vi pasar a mi líder en su coche y lo vi que se detuvo y yo pensé, se va a regresar. Y dice que él le dijo al Espíritu Santo, yo le dije, Espíritu Santo, me voy a regresar a auxiliarla porque ella no sabe mucho. Entonces dice que el Espíritu Santo le dijo, no, déjala. En la noche yo me puse a preguntarle a Dios y le dije,
porque hay mormones, porque hay evangélicos, sí, ¿no? Yo estaba bebita y estaba preguntándole a Dios, ¿por qué hay diferentes formas de pensamiento? Y Jesús me contestó algo y me dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad y mi verdad no puede estar contenida en una denominación porque soy justo. Imagínate si solo los que venimos a Fe y Gracia fuéramos salvos. Y tenemos que aprender a respetar la diversidad de la gracia que hay. Tenemos que aprender a vivir lo que de verdad decimos. Amén. Entonces quedamos que eres un hijo de Dios con poder. Dice Juan 1:12 que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hace rato Isabel hablaba acerca de que eres una iglesia, eres la eclesía, eres quien gobierna, ¿verdad? Y esa palabra potestad, que viene del griego, que es eusocia, dice que es el más alto poder que se le da a alguien, que se le confiere a alguien que se le tiene confianza. Hace 3 domingos prediqué, o 2, en el Teatro Vallarta, y el pastor estaba teniendo la serie de las bienaventuranzas. Ser bienaventurado es supremamente bendecido. Y yo le decía a Dios, ¿qué quieres que predique de las bienaventuranzas? Porque todos conectamos bienaventuranzas con el Sermón del Monte, ¿verdad? Con Mateo 5. Pero Dios me dijo, diles que la más grande o la más suprema bendición que todos podemos tener es el Espíritu Santo con nosotros. Porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ayer hablaba Angie acerca de que Pedro vio su sustancia. ¿Y sabes cuál era esa sustancia? El Espíritu Santo. Porque te acabo de leer que Dios ungió a Jesús con su Espíritu Santo y con poder para que hiciera todas las cosas que hizo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. La persona más importante en la que deberías de emplear tiempo en conocer, familiarizar e intimar se llama Espíritu Santo. A mí me encantó algo cuando yo estaba peleando una situación de salud, no de enfermedad, de salud. Recuerdo que Dios un día me reveló Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que mora en nosotros, ese mismo espíritu va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Úsala cuando estés enfrentando una situación. Úsala. La palabra se usa para declarar. La palabra de Dios. Cristo es la palabra. De principio a fin. No tiene principio de días ni final. No es una verdad presente, es una verdad eterna. De principio, pero no tiene final. Y los que creen en Él, tampoco. Yo le digo, usted imagínese a Pedro y a Juan. Ay, ¿cómo amaneciste? Con gripa. ¿Y tú? Ay, me duele la pierna. ¿Ustedes los imaginan el cielo así? ¿Verdad que no? Y como nosotros a veces estamos hablando la circunstancia más que lo que Dios habló de nosotros. Entonces la primera cosa que quería yo hacerte notar es que el Espíritu Santo está en ti y que te ha dado el poder y la autoridad para cambiar atmósferas y para poner en orden con la autoridad que Él te dio toda situación y toda circunstancia. Háblale a la circunstancia. Mira, hay veces que hay gente que ni siquiera puede orar. ¿Y sabes qué nos enseñaba mi pastor? Cuando estés tan debilitado que ni siquiera puedas orar, solo di en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Yo he llevado esas enseñanzas. Mire, le digo algo, esto se lo voy a decir a la congregación. Yo defiendo mucho eso. Cuando yo llegué aquí no lo entendía y mi pastor decía, no escuchen otra cosa que no sea fe y gracia. No escuchen otros predicadores que no sean los de aquí, afírmense la gracia. Y yo decía, ¿por qué mi pastor nos dice eso? Pasando el tiempo lo entendí. ¿Sabes por qué? Porque hay tantas corrientes de pensamientos, pero ninguno se afirma en la fe y en la gracia. Yo le decía, pastor, yo quiero estudiar la universidad,
Y me decía, hija, te vas a confundir, eres muy bebé en el evangelio y a lo mejor no vas a poder entender. Y no es que sea malo que estudies teología, después la estudié. ¿Y sabes una cosa? Vi que estudiar tanto me absorbió que tenía pocos momentos para pasarlos con el Espíritu Santo. Y su palabra dice que Él los anhela celosamente. A veces nos llenamos tanto de conocimiento que cuando viene un ataque se nos olvida el conocimiento por falta de revelación. Y Dios me decía, recuérdales que mi obra consumada en Cristo es que Él dijo, no se preocupen, no me voy del todo, les voy a dejar un consolador para que esté con ustedes, que los va a guiar a toda verdad, a toda justicia, que les va a examinar lo profundo de Dios y nos lo va a dar a conocer. Lo que tú conoces de Dios es acerca por la revelación del Espíritu Santo que hay en ti. Él es nuestro maestro hasta el día de hoy. Dios está sentado en el trono, Jesús a la diestra del Padre y nos dejó de su Santo Espíritu. John Bevere en su libro del Espíritu Santo dice esto: gracias a Dios que Cristo se fue. Dice, porque ustedes se imaginan tener una cita con Jesús en este tiempo. ¿Cuánta gente iría con Jesús? Ponte que te dieron una cita y te toca cuando tenías 40 años y te dan 5 minutos para hablar con Jesús. Y cuando tú llegas a ese punto, no hay ni hoteles, ni lugares, y justo cuando vas a entrar le traen a Jesús un muerto para que lo resucite. Se te acabaron tus 5 minutos. Por eso Dios nos dotó de su Santo Espíritu, para que tú seas ese Jesús caminando en la tierra, para que todo su poder y gloria que estaba en Él esté contigo y que no tengas necesidad de ir a Tel Aviv a ver si te toca o no te toca. Fíjate qué maravilloso es Dios y cómo se anticipa a lo que está por venir. La otra cosa que quiero hablarte y que no es menos importante es acerca del libro de Isaías. En diciembre Dios me empezó a hablar acerca de los 7 espíritus de Dios. Fue algo maravilloso para mí porque nosotros conocemos al Espíritu Santo, conocemos su deidad, su poder, y hay algo que en el antiguo pacto y en el tabernáculo estaba siempre encendido, y era el candelero de oro, que era lo que representaba los 7 espíritus de Dios. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Hay 7 espíritus que están gobernando en las iglesias y no nos damos cuenta. Solo te quiero hablar de uno, y es el espíritu del humanismo. Mi tema se llama una convicción inquebrantable. Yo tengo la convicción de que el Espíritu Santo está en mí. Y sé que el Espíritu Santo, con esos 7 espíritus o con esas 7 características de su espíritu, está en nosotros. El espíritu del humanismo se ha colado en las iglesias. A tal grado, un día fui a ministrar. Dios nos ha permitido andar en el Bajío ministrando en iglesias. Y recuerdo que los pastores estaban muy lastimados por una división que les habían hecho. Y la pastora me habló y me dijo, sé que es muy pronto, pero nosotros teníamos nuestra fiesta de las primicias, ellos son pentecostales. Me dijo, y no podemos ahorita ministrar acerca de los dineros porque nos acaban de dividir precisamente por eso. Me dijo, te pido por favor si vienes a compartir acerca de la prosperidad. Y le dije, sí. Resulta que esta hermana que les dividió, cuando ella llega a la iglesia, empieza a moverlo todo. Ella venía de un marketing de una empresa y empezó a robar el corazón de la gente. Dice, pero yo le dije a mi marido, ella ya sabe cómo manejar gente, hay que ponerla en este sitio. No le pregunté a Dios.
dice, y la pusimos ahí. Y había veces que hacía cosas que a nosotros no nos checaban, a mi marido y a mí, pero la dejábamos porque ella traía una preparación. ¿Sabes? A veces el espíritu del humanismo nos hace poner en sitios a las personas que van llegando, y la Biblia dice que no pongas a un neófito. Y yo le dije, Señor, ¿cómo se combate el espíritu del humanismo en las iglesias? Y me dijo, con el espíritu de temor de Jehová. Mi pastor predicaba mucho del temor de Dios y se paraba aquí y él decía, yo prefiero que se quede uno en la iglesia que siga a Cristo, a tener la iglesia llena de gente que solo quiere ser vista. Y Dios hablaba a mí acerca del temor de Dios. El capítulo 3 y 4, me gustó lo que dijiste, Isabel, porque fíjate que antes del Congreso Dios nos puso a estudiar el libro de Hechos, a escudriñar. Y eso que dijiste fue como una confirmación para nosotros también. Y el capítulo 3 y el 4 enseñan como cuando Pedro y Juan fueron encarcelados acerca del hombre que se había quedado sano. Cuando salen los amenazan y les dicen, no prediquen más el nombre de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? No obedeceremos al hombre. Vamos a obedecer primero a Dios. Pablo dijo, si yo buscara el favor del hombre ya no sería siervo de Cristo. Y nos ha tocado ver cómo hay tantos corazones lastimados, porque a veces disfrazamos el amor y por no decirle a la gente lo que es correcto delante de Dios, como ministros estamos tolerando algo. Por no cortar con eso, como estamos tolerando cosas, como gente está saliendo lastimada de las iglesias, porque no, lo disfrazamos de amor, es que hay que amar, sí, hay que amar. Jesús amó, pero Jesús también corrigió. No le dijo a Pedro, él ya tenía el poder, pero todavía no tenía el carácter, y que le dijo, hey, hacemos que caiga fuego. Le dijo, hey, cálmense, ¿verdad? Espérense tantito. Es importante que siempre tengamos la guía del Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él nos va a enseñar lo que es recto, y el que camina con la dirección del Espíritu Santo, pues pocas veces cae, ¿verdad? Tú tienes una parte de la potencia de Dios en ti, de la omnipotencia. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te gusta eso? Pero no es, yo les decía en una iglesia, a veces los cristianos nos parecemos a los pingüinos de Madagascar. ¿Sí sabe cómo es eso? Bonitos y gorditos, ¿verdad? Y sonrían y saluden. ¿Cómo está, hermano? Bendecida y en victoria, y le ves la cara que estuvo llorando. Dijo mi hija, di ouch o amén, ¿verdad? Porque claro que en nuestro cuerpo vivimos situaciones, pero en Él somos más que vencedores, y esa debe ser una convicción determinante en nuestra vida. Obedecer a Dios antes que a los hombres, pese lo que pese y pase lo que pase. Si alguien se va de tu vida, de tu iglesia o de tu ministerio porque tú obedeciste la voz de Dios, gloria a Dios. Isabel hablaba de resistencia, y claro que va a haber resistencia. Claro, las tinieblas se quieren resistir. El año pasado yo tuve un ataque muy severo. Me chocaron 2 veces por la parte de atrás. La segunda la recuerdo muy bien. La primera, yo supe que venía el ataque. Yo tuve un sueño y el espíritu maligno me presentó y me dijo, me llamo Leviatán. Empecé a estudiar quién era Leviatán. Hace mucho tiempo, por cosas del destino, estudié demonología y yo sabía a quién me estaba hablando. Pasaron 3 meses, íbamos en carretera y antes de llegar por mi marido, le estaba dando gracias a Dios.
empecé a adorarlo, empecé a alabarlo, iba en el camino yo sola y le dije, Señor, mi vida está en tus manos. De regreso ya había recogido a mi esposo y nos pegaron por atrás, me lastimaron el cuello. Cuando le platiqué a mi pastora, me dijo, hija, el enemigo te quería matar. Le dije, lo vi. Pero ¿sabes qué? Nunca temí. Nunca temí. Porque yo aprendí de la fe de mis pastores. Y cuando alguien se cimenta en la roca, vengan vientos, tormentas, nada podrá moverte. Espíritu Santo está contigo. Y antes de que obedezcas a un hombre, obedece a Dios. Y la tercera cosa que quiero hablarte, porque no quiero que me gane el tiempo, es acerca del espíritu de la profecía. Y vamos al libro de Apocalipsis. (19:10) dice, y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el espíritu de la profecía? Lo que podemos hablar de Jesús, dar el testimonio de Jesús por medio de su Santo Espíritu, y esa es una convicción que tenemos cada uno. Tú le invitas a otro y le dices, ven a la iglesia para que conozcas a Dios, para tener la clase de vida de Dios. Yo siempre le digo a la gente, no le vendas a la gente la idea de que venga Cristo para que se acaben sus problemas. Mi pastor siempre decía, hey, ¿quién viene por un milagro? Y unos levantaban la mano. ¿Quién viene por muchos milagros? Y todos levantaban la mano. Y un día me enseñó y me dijo, mija, le voy a enseñar, usted está aquí por el Dios que hace los milagros. No debe ser más grande lo que Dios ha hecho en ti que el propio Dios. Yo no estoy aquí por los beneficios, sino por el que da los beneficios. Él es el que me ha sostenido, Él es el que ha sustentado nuestras vidas. Nosotros llegamos aquí destruidos como matrimonio. Mis hijos tenían enfermedades crónicas y yo me estaba muriendo. Me dio una neuropatía invasiva que dañó mis órganos y estaba dañado mi intestino y mi cerebro. Yo no tenía recuerdos inmediatos. Y el umbral del dolor desapareció. Si tú me tocabas era como si me golpearas. Estaba hinchada por el medicamento que me daban. Pero yo empecé a oír palabra de vida, palabra de fe, palabra de gracia. Y escuché el testimonio de mi pastora, cómo Dios la había sanado de cáncer. Yo años estuve diciéndole, yo sé que no me voy a morir hasta que tú encuentres la cura para mí. Y cuando yo llegué aquí y escuché ese testimonio, me encantó ayer que predicó mi pastora cuando predicó lo de la casa. Porque esta es una casa donde suceden milagros. Y usted me va a decir, ¿estamos plenos en Cristo? Sí, pero yo te pregunto, ¿ya has alcanzado la supremacía en eso? Todos siempre tenemos una necesidad. Aquel tiene una camioneta nueva, pero no quiere otra. Dios es vasto, el cielo es el límite. Tú no le debes de poner tope a Dios. Ya estamos todos completos en Él, en nuestro espíritu. ¿Qué le hace falta a tu alma? Caminar en ese nivel, poner las cosas arriba. Ayer tocaron esa cita, creo que la tocó mi pastora o Isaías, no recuerdo, o tú, Angie, cuando Colosenses 3, 1 y 2, si pues resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba. Era una cita que a mi pastor le encantaba. Él decía, somos extraterrestres. Mi pastor le decía, no digas eso. ¿Cómo no? No somos de este mundo. Y no eres de este mundo. Estás en este mundo para manifestar el reino que te gobierna. ¿Cómo es ese reino, pastora? Estudia la escritura. Yo siempre digo que el reino de los cielos es el reino del revés. Te odian y tienes que amar. Si tienes el 100% y das el 10%, no te queda el 90%, porque Dios no resta ni divide, Él multiplica. Entonces no te va a quedar el 90%, te va a quedar muchísimo más. Porque Dios es fiel. Y nosotros llegamos aquí y yo quería dar testimonio, te lo prometo que un anhelo de mi corazón era dar testimonio de que Dios me había sanado. Y yo estaba esperando el momento en de irme a sacar unos análisis.
no quería compartir este testimonio, me lo he callado mucho tiempo, pero Dios estuvo hablando y me dijo, es el tiempo que lo hables, porque hay gente que sin una revelación hace las cosas por emoción. Por eso quise ser muy cuidadosa en eso. Y entonces yo oraba y le decía, gracias porque me sanaste. Dejé de sentir dolores sin tomar medicamento, porque la palabra fue mi medicina. En 3 meses yo leí toda la Biblia. No la entendí, pero era medicina, yo la tomaba como mi medicina. Entonces empecé a leer la palabra y le decía, te doy las gracias porque cuando me hagan esos análisis en fin de año, nosotros llegamos aquí en julio de hace 15 años y empezamos a congregarnos en una célula y luego hasta octubre venimos aquí a la congre. Entonces en noviembre yo tenía un chequeo general, me hacían chequeo de todo. Esta enfermedad me empezó a dañar riñones, hígado, páncreas, corazón, todo. Entonces me habían hecho estudios de todo. Cuando vamos, mi marido me acompaña, vamos por los resultados y yo dije, voy a cantar la victoria de Cristo y con estas pruebas a todo el mundo le voy a decir que Dios me sanó. Quiero ir a la congregación. ¿Y qué cree que pasó? Todo lo contrario. Abrí el sobre, eran muchos sobres. Pero ¿sabe qué pasó antes de eso? Y por eso quiero hablar del espíritu de profecía. Una noche en sueños Dios me visitó y me dijo, de cierto te digo que tú no vas a volver al hospital enferma, tú vas a volver al hospital para ganar almas para mí. Tú vas a ser testimonio para la sanidad de muchos. Entonces pasaron los días, nosotros nos sentábamos ahí, ese era nuestro lugar. A mí siempre me ha gustado sentarme adelante, pero no para que me vean, es que soy bajita y entonces si está otro más alto atrás de mí, digo adelante de mí, pues no me deja ver, ¿verdad? En la escuela siempre fui adelante por chaparrita, entonces me gusta sentarme adelante y luego no me gusta que platiquen. ¿A poco no a veces está uno bien concentrado en la palabra y los de adelante están plática y plática? A mí me dan ganas así como de tener uno de toques y viene a estar con Dios. Mire, lo que está escuchando ahorita nunca más lo va a volver a escuchar. Nunca más. Hay que aprovechar cada momento. Y recuerdo que estaba yo adorando ahí y había una hermana que Dios la usaba para profetizar. Y se acercó a mí. Yo no abrí los ojos ni nada. Yo estaba orando y adorando. A la semana que yo había recibido ese sueño del Señor en visión, se acercó conmigo y me dijo, así te dice el Señor, nunca más volverás al hospital enferma, sino que tu vida será testimonio de sanidad para otros. Lo mismo que Dios me dijo en un sueño, me lo dijo ella. Y no lo sabía. Yo no llegué aquí diciéndole a la gente que estaba enferma, no conocía a nadie, pero Dios sí sabía. Abro los corte A, me voy otra vez acá a los resultados, abro los sobres, 500 de azúcar, 600 de triglicéridos, todo alterado, todo. Yo miré y usted me dijera, se equivocaron, pero imagínense que se hayan equivocado en 15 estudios diferentes. No, ¿verdad? No puede ser eso. El corazón estaba mal, los riñones estaban mal, todo estaba mal. Y yo miré la cara de mi marido desencajada y miré cómo me miró. Y volteé y me le quedé viendo y empecé a recordar la palabra que Dios me había dado. Empecé a recordar lo que Dios había dicho. Y vi que mi marido se desanimó, se los prometo que se desanimó. Mi marido era de los que se resisten. Él no quería estar aquí, él venía por mí. Dije, era de los que se resisten. Y el Señor me fue recordando esas palabras y fue generando esa convicción en mí. Y entonces le dije a mi marido, ¿por qué te entristeces?
Y mi marido iba a decir las palabras, no funcionó. Eso tenía en su boca. Yo pude, por el Espíritu Santo de Dios, saber lo que él estaba pensando. Y le dije, te equivocas. Sí funcionó. Él me dio una palabra y me dio una promesa. Y me dijo que yo no voy a regresar al hospital enferma. Y era tiempo de tomar una decisión. Yo podía creer lo que decían esos estudios, pero decidí creerle a él. Ante la mirada incrédula de mi marido, tomé un estudio, lo rompí y lo tiré a la basura. Tomé otro estudio, lo rompí y lo tiré a la basura, porque después de eso yo tenía que entrar con el médico. Y mi marido se me quedaba viendo como diciendo, estás loca. No me dijo nada, Dios guardó su vida. Pero cuando terminé de romper todo eso, me dijo, ¿qué vas a hacer? Vámonos. Yo le creo a Dios. De eso hace 15 años. Pasaron 6 meses y Dios me dijo, es el tiempo que te hagas los análisis. Para ese tiempo yo ya no tomaba medicamento. Mi vida era la palabra y sigue siendo hasta el día de hoy. Eso aprendí en esta casa. Eso honro en esta casa. Es tan importante moverte en la revelación del Espíritu Santo, en la revelación de la palabra, pero eso tiene que ser una convicción que nada ni nadie puede cambiar en tu vida. Eso tiene que ser una convicción que no solo sea para ti, que arrastre a otros. Un día una amiga me dijo, le dije, perdón, pero yo no puedo dejar de hablar de Cristo. Y me dijo, pero si no lo había notado, hasta lo transpiras. ¿Usted sabe que yo tengo cuadritos aquí en mi abdomen? No me los ve porque no los he ejercitado. Así son los dones que hay en ti. No estamos aquí por los beneficios, estamos por Dios. Pero sería injusto que Dios no te haya dotado de su poder para que hagas su obra. Así es. Un día, hace poquito, escuché un mensaje en un video de León. Y él decía, si tú venciste la enfermedad, Dios te dio autoridad sobre eso. Hago mi tarea, no crea que sigo yendo, fe y gracia, sigo yendo a los predicadores. Claro. Porque no lo sabemos todo. Pero ¿sabes algo? Cuida lo que oyes. Escucha la voz de tu pastor. Lo demás puede alimentar o aportar algo a tu vida, pero la visión es de tu casa. Amén. A veces hermanas de otras iglesias me mandan videitos y me dicen, pastora, vea lo que está diciendo ese pastor. Un día me hablaron y me dijeron, oiga, pastora, estamos diezmando mal. Es que aquí este pastor dice que hay que ponerle sal al sobre. Puede ver el video. Le dije, no me ande mandando videos de nadie, porque no los voy a ver. Claro. Yo sé a quién ver y sé quién me habla. Pero ante todas esas cosas, mi convicción, amado, es que dobles tus rodillas y busques lo que Dios dice. Ten tiempo de intimidad con Dios. Y no se trata de sacrificios, ya hay cojincitos. Así es.